¿Cómo logró El Salvador transformarse de la nación más sangrienta del planeta a la más pacífica de América? ¿Por qué el Secot es una de las cárceles más peligrosas del mundo? ¿Quién es el rey de esta cárcel? Descubre la increíble historia de cómo un prisionero se convirtió en uno de los más respetados en la cárcel. Pero, antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita de notificaciones para que demos comienzo. El Secot es el centro de confinamiento del terrorismo, una megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele para albergar a los pandilleros más peligrosos de El Salvador. El gobierno ha trasladado a miles de terroristas vinculados a las estructuras de la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y otras pandillas al Secot, donde viven en condiciones de aislamiento y vigilancia. Las condiciones de vida en el Secot son muy duras y precarias. Según algunas fuentes, los reclusos viven en celdas de concreto, sin colchonetas, sin acceso a espacios al aire libre, sin poder hablar entre ellos y con un espacio de solo 0.6 metros cuadrados por persona. Además, el presidio está rodeado por un muro de 11 metros de altura con alambradas electrificadas y cuenta con un sistema que bloquea las señales de celulares. El presidente Bukele ha dicho que esta será la nueva casa de los pandilleros, donde vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población. El Secot alberga a más de 9.000 de los más de 68.500 pandilleros detenidos en el marco del combate frontal de las pandillas que el presidente Bukele y su gabinete de seguridad iniciaron el pasado 27 de marzo de 2022. Entre los aprehendidos en general están 1.201 cabecillas, 922 de la Mara Salvatrucha y 279 de la pandilla 183. El Secot fue presentado como la cárcel más grande de toda América y tiene capacidad para 40.000 presos. Es exclusiva para los perfilados como altos rangos de las pandillas, que fueron aumentando su poder durante décadas con el reclutamiento de jóvenes y el control de territorios, y sembraron terror, división y siniestro en El Salvador. El gobierno ha dicho que los pandilleros recluidos en el Secot nunca más volverán a ver la luz del sol, y que esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados sin poder hacerle más daño a la población. Además, el Secot es un exponente del hermetismo y las acusaciones de opacidad del régimen de excepción, aprobado tras 76 siniestros registrados en solo 48 horas en marzo de 2022. Hay numerosas denuncias de graves atropellos a los derechos humanos, desde arrestos arbitrarios y torturas hasta el fallecimiento bajo la custodia del Estado. El Secot tiene un sistema de seguridad muy estricto, con torres de vigilancia, cercos electrificados y de concreto y cámaras de monitoreo. El gobierno ha dicho que los pandilleros recluidos en el Secot nunca más volverán a ver la luz del sol, y que esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. Sin embargo, hay denuncias de que el Secot viola los derechos humanos de los presos, y que el régimen de excepción que lo sustenta es opaco y arbitrario. Algunos familiares de los pandilleros han expresado su preocupación por las condiciones de vida y la salud de sus seres queridos, y han pedido que se les permita visitarlos o comunicarse con ellos. También hay organizaciones que cuestionan la efectividad del Secot para reducir la violencia y el crimen, y que proponen alternativas más integrales y respetuosas de la ley. Según el gobierno salvadoreño, los reos que entran al Secot no volverán a salir jamás, ni tendrán contacto con el mundo exterior. Esta cárcel tiene una capacidad para 40.000 presos, y cuenta con altas medidas de seguridad como una cerca electrificada, torres de vigilancia, escáneres corporales y celdas de concreto. No es fácil determinar quiénes son los más peligrosos del Secot, ya que todos los internos son considerados terroristas por las autoridades, y han cometido crímenes graves como homicidios, extorsiones, secuestros, abusos y ataques a la policía y al ejército. Sin embargo, se podría decir que los cabecillas de las pandillas, que son los que dirigen y organizan las actividades criminales, son los que representan una mayor amenaza para la seguridad nacional y la paz social. Entre las cabecillas que están en el Secot se encuentran 922 del Mara Salvatrucha y 279 de la pandilla 184. Estos son algunos de los nombres más conocidos. Boris Alexander Bercián, alias El Barney, líder de la Mara Salvatrucha en el oriente del país, acusado de ordenar más de 250 purgas. Marvin Adali Quintanilla, alias Pigua, líder de la Mara Salvatrucha en el occidente del país, acusado de ordenar más de 300 purgas. Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias El Viejolín, líder histórico de la Mara 18, acusado de dirigir una red de extorsión, distribución y sicariato. José Misael Cisneros Rodríguez, alias Medio Millón, líder de la Mara 18 en el centro del país, acusado de participar en más de 50 bajas. La vida en el Secot es muy dura y aislada,
Los presos que están allí no tienen ningún tipo de comunicación con el exterior, ni con sus familiares, ni con sus abogados, ni con los medios de comunicación. Tampoco tienen acceso a ningún tipo de beneficio penitenciario como visitas, educación, trabajo, salud o recreación. Solo reciben 3 comidas al día y viven en celdas de concreto, sin ventanas, sin camas, sin colchones, sin sábanas, sin almohadas, sin ventilación, sin luz natural, sin agua potable, sin sanitarios, sin duchas, sin jabón, sin pasta dental, sin cepillo de dientes, sin papel higiénico, sin toallas, sin ropa, sin zapatos, sin objetos personales, sin libros, sin radios, sin televisores, sin teléfonos, sin internet, sin nada. Los presos del Secot solo salen de sus celdas una vez al día por 15 minutos, para recibir el sol en un patio de cemento, rodeado de alambres de púas y vigilado por francotiradores. El resto del tiempo permanecen encerrados, esposados, amordazados, encapuchados, aislados, vigilados, humillados, maltratados, torturados, golpeados, quemados, electrocutados, abusados, descuartizados, siniestrados. El Secot es un infierno en la tierra, donde los derechos humanos son violados sistemáticamente y donde los pandilleros son tratados como animales, como monstruos, como terroristas, como enemigos, como basura, como nada. Aunque este tema ya lo mencionamos, vengo a traerte más detalles sobre los delincuentes. José Misael Cisneros Rodríguez, alias Medio Millón, es un delincuente salvadoreño que ha sido vinculado con el narcotráfico, el lavado de dinero y el suministro de armas a la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, en el departamento de Chalatenango. Según las autoridades estadounidenses, también es miembro de esa agrupación criminal y fue incluido en la lista Clinton, que implica el congelamiento de sus activos y la prohibición de hacer negocios con él. Su historia delictiva se remonta al año 2009, cuando la policía salvadoreña lo identificó como sospechoso de traficar grandes cantidades de estupefacientes y cambiar constantemente de vehículos de lujo. Ese mismo año fue señalado como el presunto hecho de Santos Chávez Regalado, un hombre con quien tuvo un problema en Estados Unidos, donde vivió entre 2002 y 2009. Además, un testigo lo acusó de proveer armas a la clica Fulton Locos Salvatruchos, una facción de la MS-131. En 2010, la Fiscalía General de la República lo procesó por 3 casos de homicidio, pero el Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador lo sobreseyó en 2015 por falta de pruebas. En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo declaró objetivo de persecución y lo puso al nivel de los líderes de la MS-131. En 2015, la FGR lo acusó de lavado de dinero, junto con 2 de sus familiares, luego de detectar movimientos financieros sospechosos y decomisarle bienes suntuosos. Sin embargo, en 2017, el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador lo liberó de los cargos por lavado de dinero. El 28 de abril de 2022, la policía salvadoreña lo recapturó por agrupaciones ilícitas, en el marco del régimen de excepción decretado desde el 27 de marzo pasado. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, lo calificó como uno de los principales colaboradores y financistas de la MS-13 en Chalatenango. Actualmente se desconoce su situación jurídica y su paradero. Recuerda que para no perderte nada sobre las historias más intrigantes, te dejo una etiqueta aquí arriba donde pone suscríbete. Con solo darle clic automáticamente formarás parte del canal. Sigamos con la historia. Por otra parte, Marvin Adali Quintanilla, alias Piwa, es un cabecilla de la Mara Salvatrucha que se hacía pasar por pastor de una iglesia evangélica para ingresar a cárceles donde estaban recluidos otros pandilleros. Según la Fiscalía General de la República, Piwa era el cerebro financiero de la MS-13 y se encargaba de recaudar el dinero de la extorsión, comprar armas y estupefacientes y nombrar líderes de zonas de la estructura criminal. Piwa fue capturado en julio de 2016 en el marco de la Operación Jaque, que buscaba desmantelar la red de negocios ilícitos de la MS-13. Entre los bienes incautados a Piwa y sus testaferros se encontraban restaurantes, moteles, prostíbulos, talleres mecánicos, concesionarias de autos usados y 25 unidades de transporte colectivo. Piwa fue acusado de asociaciones ilícitas, tráfico de armas y estupefacientes, extorsión, hurto y lavado de dinero. Sin embargo, Piwa no fue enjuiciado junto con los otros 76 detenidos en la Operación Jaque, sino que quedó en la etapa de instrucción junto con otros 17 pandilleros. Además, la FGR le imputó el delito de proposición y conspiración de homicidio, pero se le comprobó que cometió homicidio agravado. Según las autoridades, Piwa habría ordenado más de 300 siniestros de rivales, policías, fiscales, jueces y testigos. Actualmente se desconoce el estado procesal y el paradero de Piwa, quien fue incluido en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que implica el congelamiento de sus activos y la prohibición de hacer negocios con él.
Piwa es considerado uno de los 8 máximos cabecillas de la MS-13 y uno de los principales aliados del cártel de Sinaloa en El Salvador. Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como El Viejo Lin, era el cabecilla de la temida pandilla Mara 18, una de las más violentas y poderosas de Centroamérica. Desde su celda en el penal de Cojutepeque, ordenaba extorsiones, homicidios y distribución de estupefacientes en todo El Salvador. Su voz era la ley para sus subordinados, que le obedecían sin cuestionar. Su crueldad no tenía límites y su fama se extendía por todo el país. Pero su imperio criminal se derrumbó cuando la justicia lo alcanzó. En 2008 fue condenado a 40 años de prisión por la brutal eliminación de su expareja, a quien desmembró y abandonó en distintos puntos de San Salvador. En 2016 recibió otra condena de 20 años por haber ordenado extorsiones desde la cárcel, y en 2018 fue vinculado con el sacerdote Antonio Rodríguez, más conocido como Padre Toño, acusado de tráfico de influencias, agrupaciones ilícitas e introducción de objetos prohibidos a centros penales. El Viejo Lin se convirtió en el enemigo público número 1, y su nombre se asoció con el terror, el dolor y los siniestros. Su historia es una de las más oscuras y escalofriantes de la crónica negra de El Salvador. ¿Qué lo llevó a convertirse en el líder de la Mara 18? ¿Qué secretos guardaba en su mente? ¿Qué sentía por las personas que amaba y odiaba? ¿Qué esperaba de su futuro? Estas son algunas de las preguntas que quizás nunca tengan respuesta, y que solo él podría contestar. Pero el Viejo Lin se llevó sus misterios a la tumba cuando murió en 2020, por complicaciones de salud en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, donde pasó sus últimos años de vida. Sin embargo, de estas preguntas se pueden responder desde las conexiones de su historia. ¿Qué lo llevó a convertirse en el líder de la Mara 18? Quizás lo que lo llevó a convertirse en el líder de la Mara 18 fue una combinación de factores como la falta de oportunidades, la violencia familiar, la influencia de sus amigos, el deseo de poder, la necesidad de pertenencia, la venganza contra la sociedad o el simple gusto por el crimen. Tal vez el Viejo Lin encontró en la pandilla una forma de escapar de su realidad, de expresar su rabia, de imponer su voluntad, de ganar respeto, de sentirse importante o de divertirse. Tal vez el Viejo Lin no tuvo otra opción, o tal vez la tuvo y la desechó. ¿Qué secretos guardaba en su mente? Quizás los secretos que guardaba en su mente eran muchos y variados, como los nombres de sus cómplices, los lugares donde escondía el dinero, las estrategias que usaba para evadir a la policía, los planes que tenía para expandir su negocio, las debilidades que tenía su rival, la Mara Salvatrucha, o los tratos que hacía con otros criminales. Tal vez el Viejo Lin también guardaba secretos más personales, como los recuerdos de su infancia, los sueños que tenía de niño, los remordimientos que sentía por sus víctimas, los miedos que lo atormentaban, las dudas que lo asaltaban, o los deseos que no podía cumplir. ¿Qué sentía por las personas que amaba y odiaba? Quizás lo que sentía por las personas que amaba y odiaba era una mezcla de emociones, como el amor, el odio, la admiración, el desprecio, la lealtad, la traición y el agradecimiento, el rencor, el orgullo, la vergüenza, la alegría o la tristeza. Tal vez el Viejo Lin amaba a algunas personas como a su familia, a su pareja, a sus amigos o a sus seguidores, y les demostraba su afecto, su apoyo, su confianza o su generosidad. Tal vez el Viejo Lin odiaba a otras personas como a sus enemigos, a sus rivales, a sus traidores o a sus perseguidores, y les mostraba su rechazo, su hostilidad, su venganza o su crueldad. ¿Qué esperaba de su futuro? Quizás lo que esperaba de su futuro era algo incierto, impredecible o improbable, como salir de la cárcel, recuperar su poder, vencer a sus adversarios, dominar el país, escapar al extranjero, cambiar de vida o morir en paz. Tal vez el Viejo Lin tenía esperanzas, ilusiones o metas, y luchaba por alcanzarlas, o tal vez había perdido la fe, la motivación o el sentido, y se resignaba a su destino. Como un paréntesis, la Mara 18 es una de las pandillas más violentas y poderosas de Centroamérica, que comenzó como una pandilla callejera en Los Ángeles, Estados Unidos. La Mara 18 tiene alianzas y rivalidades con otros grupos criminales tanto en Estados Unidos como en Centroamérica. Algunas de sus relaciones son las siguientes. Aliados. La Mara 18 se ha aliado con algunos cárteles mexicanos, como el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana, para el tráfico de estupefacientes y armas. También se ha asociado con otras pandillas como los norteños, la familia michoacana, la mafia mexicana y los Latin Kings, para enfrentar a sus enemigos comunes. Enemigos. La Mara 18 tiene como principal enemigo a la Mara Salvatrucha, su rival histórico desde su origen en Los Ángeles. Ambas pandillas se disputan el control de territorios, negocios ilícitos y prestigio criminal.
La Mara 18 también se enfrenta a otros grupos como los Sureños 13, los Zetas, los Negros, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, la Mafia Coreana, The Avenues, Clanton 14 y AP13. Además, la Mara 18 es perseguida por las fuerzas de seguridad y por grupos de exterminio como la Sombra Negra. Por último, el caso de Boris Alexander Bersian, alias el Barney, era el líder de la Mara Salvatrucha en el oriente del país, una de las pandillas más temidas y violentas de América Latina. Se le acusaba de ordenar más de 250 purgas, es decir, eliminación selectiva de miembros de su propia organización que consideraba traidores, débiles o rivales. Su poder e influencia eran tales que podía controlar el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el sicariato y el lavado de dinero desde la sombra, sin que nadie supiera su verdadero rostro. Pero un día su imperio criminal se derrumbó. La policía, en colaboración con la DEA y el FBI, logró infiltrarse en su círculo más cercano y obtener información clave para capturarlo. Fue así como el 26 de septiembre de 2009, en una operación encubierta, lo tendieron una trampa en una ferretería del Puerto de la Libertad, donde supuestamente iba a entregar 6 kilos de polvos blancos a un comprador. Lo que no sabía era que el comprador era un agente encubierto y que la ferretería estaba rodeada de policías y militares. Cuando llegó al lugar con una gorra y unas gafas oscuras para ocultar su identidad, se encontró con el agente, quien le pidió que le mostrara la mercancía. El Barney sacó una bolsa negra de su vehículo y se la entregó. El agente la abrió y comprobó que se trataba de polvos blancos de alta pureza. Entonces dio la señal convenida y los policías irrumpieron en la escena, apuntando con sus armas al narcotraficante. El Barney se quedó paralizado sin poder reaccionar. Había caído en la trampa. Fue arrestado y trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde esperaba ser juzgado por sus múltiples delitos. Sin embargo, el destino le tenía reservada una sorpresa. En 2015, un juez le concedió medidas sustitutivas a la detención, a pesar de la gravedad de sus cargos. El Barney aprovechó esta oportunidad para escapar y desaparecer. Nunca más volvió a firmar ante el tribunal ni a presentarse a las audiencias. Se convirtió en un prófugo de la justicia, con una orden de captura internacional. Desde entonces nadie sabe dónde está ni qué hace. Algunos dicen que se refugió en otro país, otros que cambió de identidad y de apariencia, y otros que sigue manejando los hilos de la Mara Salvatrucha desde algún lugar secreto. Lo cierto es que su caso sigue siendo un misterio, una leyenda urbana, una pesadilla para las autoridades. Así concluye nuestra historia por el día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para formar parte de nuestros investigadores de crímenes. No me quiero despedir sin antes invitarte a dejarme en los comentarios tus teorías o comentarios y sugerirnos qué otras historias quieres que investiguemos en un próximo caso.